Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y por supuesto con la curiosidad a flor de piel para descubrir lo que les he preparado hoy. Ya saben que en este espacio nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de nuestras celebridades favoritas y créanme, hoy no será la excepción. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy nos adentraremos en un torbellino de emociones, en un escándalo de proporciones épicas que sacudió el mundo de las telenovelas turcas y resonó en los corazones de millones de personas en todo el planeta. Hoy desentrañaremos la exposición que desató la tormenta el escándalo que involucró a dos nombres que brillan con luz propia en el firmamento de la actuación, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque este viaje promete ser intenso, lleno de drama, especulaciones, revelaciones y por supuesto, un buen puñado de chismes que mantendrán nuestra atención al máximo. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero recordarles a aquellos que son nuevos en el canal que no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Les aseguro que aquí encontrarán una comunidad apasionada por el mundo del espectáculo, donde debatimos sobre series, películas, analizamos los últimos cotilleos de las celebridades y exploramos todos los detalles que nos mantienen al filo de la butaca. Así que únanse a la familia. Suscribirse es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Ahora sí, pongámonos cómodos porque el tema que nos ocupa da para mucho. Para aquellos que aún no estén familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Su talento y carisma los han convertido en ídolos de masas, y sus proyectos siempre generan gran expectación. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era simplemente innegable. La complicidad, las miradas, la conexión, todo sugería que había algo más que una simple relación profesional. Y como era de esperar, las especulaciones sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans, los medios, todos querían saber, ¿estaba floreciendo el amor fuera de la pantalla? ¿Y saben qué? Resultó ser cierto. Durante la emisión de la serie y tras meses de intensas especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron de emoción. Los fans enloquecieron, inundando las plataformas con mensajes de felicitación y apoyo. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. La pareja se mostraba radiante, feliz y enamorada, y el mundo entero celebraba este nuevo romance. Se convirtieron, sin duda, en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Eran la viva imagen de la felicidad, y sus apariciones públicas siempre generaban gran expectación. Pero como suele suceder en las historias más emocionantes, no todo podía ser un camino de rosas. Y aquí es donde entra en escena la fatídica exposición que desató la tormenta. Hablamos de la filtración y posterior publicación de una serie de imágenes y vídeos que se convirtieron en el epicentro de una polémica sin precedentes. Para poner las cosas en contexto, estas imágenes y vídeos, que se propagaron como la pólvora en las redes sociales, mostraban momentos íntimos de la pareja capturados, aparentemente sin su consentimiento. El contenido, aunque no era explícito, dejaba entrever la intimidad y la vulnerabilidad de Kerem y Hande en su ámbito más personal. El revuelo fue monumental. Las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y sobre todo, de indignación. ¿Cómo era posible que la privacidad de estas dos personas fuera violada de semejante manera? ¿Quién se atrevió a cruzar esa línea tan delicada? La invasión de su intimidad generó un debate ético de gran envergadura sobre los límites de la fama y el derecho a la privacidad en la era digital. La discusión se extendió rápidamente abarcando desde la responsabilidad de los medios de comunicación hasta la curiosidad insaciable de los fans. Por un lado, se encontraban los fans que se sentían profundamente traicionados. Muchos argumentaban que aunque admiraban a la pareja y disfrutaban viendo sus proyectos, no tenían derecho a acceder a ese tipo de contenido. Consideraban que la filtración era una violación inaceptable de su intimidad. El argumento principal era que independientemente de su estatus como celebridades, todos tienen derecho a la privacidad y a proteger su vida personal.
Creían que la difusión de estas imágenes era una afrenta a su dignidad y a su derecho a vivir su vida sin ser objeto de escrutinio constante. Otros, por el contrario, argumentaban que al ser figuras públicas y estar constantemente expuestos a la atención mediática, debían asumir que su vida privada sería, en cierta medida, escudriñada. Este argumento, aunque polémico, encendió un debate importante sobre los límites de la fama y la exposición mediática. Se argumentaba que al aceptar ser famosos, se aceptaba también una cierta pérdida de privacidad. Los defensores de esta postura consideraban que la pareja, consciente de su estatus, debería haber sido más cautelosa con su vida personal. Sin embargo, este argumento no justificaba, de ninguna manera, la filtración ilegal de contenido íntimo. Y luego, por supuesto, estaban los medios de comunicación. Algunos optaron por no difundir el contenido, respetando la privacidad de la pareja y considerándolo un acto de mal gusto y falta de ética profesional. Otros, sin embargo, no dudaron en publicar las imágenes y vídeos, argumentando que era un tema de interés público y que la gente tenía derecho a saber. Esta decisión generó aún más controversia y debate sobre la ética periodística y la responsabilidad de los medios en la era digital. Se discutió sobre el papel de los medios en la cobertura de la vida de las celebridades y sobre la delgada línea que separa la información del sensacionalismo. La polémica se intensificó aún más cuando se supo que las imágenes y vídeos habían sido filtrados por una persona cercana a la pareja. La sospecha de una traición de una persona en la que confiaban añadió aún más drama a la ya de por sí compleja situación. ¿Quién había sido el traidor? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Buscaba fama, dinero o simplemente causar daño? Las preguntas se multiplicaron y las especulaciones no se hicieron esperar. El debate se trasladó a las redes sociales, donde los usuarios intentaban desentrañar la verdad, analizando cada detalle y buscando pistas que pudieran revelar la identidad del culpable. En medio de todo este caos, Kerem Bürsin y Hande Erçel optaron por guardar silencio, o al menos, por no hacer declaraciones públicas. Su silencio, en cierto modo, alimentó aún más la polémica. Muchos consideraron que era una estrategia para proteger su privacidad y evitar una mayor exposición mediática. Otros, sin embargo, criticaron su falta de pronunciamiento, argumentando que era su responsabilidad hablar y condenar la violación de su intimidad. La controversia se extendió a las redes sociales, donde los usuarios debatían sobre la mejor forma de afrontar la situación. Algunos defendían el silencio como una forma de preservar su integridad, mientras que otros exigían una respuesta pública para condenar la filtración. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. A pesar de todo el drama y la controversia, Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo sobrevivieron al escándalo, sino que fortalecieron su relación. Demostraron ser una pareja unida, capaz de enfrentar las adversidades con madurez, respeto y una admirable fortaleza. En lugar de derrumbarse ante la presión, se aferraron el uno al otro, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. La exposición, lejos de separarlos, los unió aún más. Se apoyaron mutuamente, se protegieron y demostraron que su amor era capaz de superar cualquier tormenta. Y esto, por supuesto, fue muy aplaudido por sus fans, quienes admiraban su fortaleza y su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Muchos seguidores alabaron su valentía y su determinación para proteger su relación. Se convirtió en un ejemplo de cómo el amor y la resiliencia pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, la historia no termina ahí. El escándalo dejó una cicatriz y, sin duda, cambió la forma en que Kerem y Hande manejaron su vida privada. A partir de entonces se volvieron mucho más cautelosos con su exposición mediática, y siempre buscaron proteger su intimidad. Aprendieron a valorar aún más su privacidad y a rodearse de personas de confianza. Después del escándalo, la pareja continuó trabajando en sus respectivas carreras. Kerem Bürsin protagonizó otros proyectos exitosos, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Hande Erçel, por su parte, continuó consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en proyectos publicitarios y benéficos. Ambos demostraron su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades. Pero lo más importante es que, a pesar de todo lo que había sucedido, la pareja continuó junta, manteniendo su relación y demostrando que el amor y el respeto pueden superar cualquier obstáculo. El escándalo, aunque doloroso, se convirtió en una lección de vida que les enseñó la importancia de proteger su privacidad y a valorar su amor por encima de todo. Este escándalo, la exposición, fue un punto de inflexión en sus vidas.
Les enseñó la importancia de proteger su privacidad, la necesidad de rodearse de personas de confianza y la fortaleza que se puede encontrar en el amor y el apoyo mutuo. Los obligó a reevaluar sus prioridades y a tomar decisiones importantes sobre cómo querían vivir sus vidas. Y aunque la relación finalmente terminó años después, el escándalo siempre será recordado como una experiencia que marcó un antes y un después en la vida de estos dos actores. El evento les recordó la fragilidad de la privacidad en la era digital y la importancia de la confianza en las relaciones personales. Para resumir, lo que desató toda esta polémica fue la filtración de imágenes y vídeos íntimos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un evento que generó un debate ético sobre los límites de la fama y el derecho a la privacidad, y que puso a prueba la fortaleza de la pareja. A pesar de todo, Kerem y Hande demostraron ser una pareja unida, capaz de enfrentar las adversidades con madurez y respeto. Aunque la relación finalmente terminó, el escándalo dejó una marca profunda en sus vidas y en la forma en que manejaron su vida privada. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de él, y de cómo estas celebridades, a pesar de todo, han logrado sobrellevarlo. Hemos explorado las diferentes perspectivas, los debates éticos y las consecuencias que este evento tuvo en sus vidas y carreras. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que fue justa la exposición que sufrieron? ¿Creen que los medios deberían haber publicado esas imágenes y vídeos? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan sobre esta delicada situación. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Me ayudarían muchísimo. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos sorprende. Hasta la próxima.